Palique Divulgativo. Ciencia, cultura, Canarias. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al capítulo número 123. Una semana más contando la ciencia y cultura de Canarias y una semana más acompañado del mejor equipo posible al completo. En primer lugar, Adrián Flores, ambientólogo, activista, pajarero de confianza. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo ha ido esa semana? Bien, cansado, como decíamos ahora fuera de micros, con ganas de que llegue el viernes, pero encantado de estar aquí para este pedazo de palicazo. Y nada, es que no voy a recortar tiempo del palico, o sea que yo por mí... Vale, hoy tenemos ganas de ir a la entrevista a tope porque la verdad es que tenemos un invitado súper guay que creo que les va a gustar muchísimo. En segundo lugar, Rafael Suárez, biólogo, profesor. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo va todo? Pues la verdad es que bien, comparto el sentimiento generalizado el deseo de que llegue el viernes, la verdad que bastante cansado, pero con una ilusión tremenda por el palique de hoy, que la verdad es que se viene algo grande, algo importante y emocionante. Y seguimos ya las presentaciones, pero en tercer lugar, por último, pero no menos importante, Víctor de León, biólogo, capitán Vejeque, como seudónimo. ¿Qué tal, Víctor? Bueno, ¿Cómo va todo? muy bien, muy bien. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, damos, caballeras e hijos de Newton. Y yo creo que ya para completar un poco esta presentación, falta que las personas que nos están escuchando y se estén preguntando de quién es la voz que está presentando y que está narrando todo esto, tengan una respuesta. Entonces, ¿quién es nuestro narrador hoy? Pues nuestro narrador hoy, como todas las semanas en estos 120 y pico capítulos que llevamos, pues Daniel Prieto, físico y rara avis de este podcast. Antes de arrancar con la presentación, con la entrevista, quería indicar, bueno, que tienen el último episodio de Super Petardas, que es un podcast amigo que también se graba aquí en Tenerife, en el que nos entrevistaron y en el que pudimos hablar un poco de ciencia, de divulgación, de palique y contar un poco nuestras anécdotas. No se lo pierdan, Super Petardas, en YouTube, en Spotify y en un montón de plataformas, a los que les mandamos un fuerte abrazo desde aquí y nuestro más sincero agradecimiento por invitarnos y hacérnoslo pasar tan bien. Y ahora, sin más dilación, vamos a pasar a la presentación del invitado. Él es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también es físico por la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó un máster en física fundamental y además es doctor en física de partículas por la misma universidad. Realizó una estancia en el SER con una beca del CIEMAT y además ha trabajado como investigador en el experimento CMS del Gran Colisionador de Hadrones o LHC, donde vivió el descubrimiento del bosón de Higgs de primera mano. Aunque quizás también podríamos decir que es más conocido por su faceta de divulgador, a la que se dedica profesionalmente hoy en día. Se trata de una larga lista de proyectos los que ha ido haciendo a lo largo de estos años. Ha sido creador de canales de YouTube como Datum Voltio y Datum Blog, básicamente los inicios del proyecto. Ha sido cofundador de Big Bang Ciencia, una compañía de monólogos científicos. Ha sido colaborador en Órbita Laica, programas de divulgación científica en la 2 de Televisión Española. Fundador de la plataforma Mautas, una plataforma de cursos, de vídeos, de divulgación, de transferencia del conocimiento. Y autor de varios libros como El bosón de Higgs no te va a hacer la cama o ¿Qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este? Y aunque hay muchas más cosas y podríamos estar con esto todo el programa, vamos a destacar dos para terminar. Actualmente combina música, ciencia y literatura con su show en vivo El Club de la Tusa y es colaborador del Festival Starmus que vuelve a Canarias, por fin, después de años, que vuelve a La Palma, del 25 al 29 de abril de este año. Festival de que luego hablaremos en profundidad. Porque hoy palicamos, señoras y señores, con Javier Sontolaya. Javi, un placer tenerte aquí, un auténtico honor y esperamos que disfrutes de este ratito. Muchas gracias, Dani, señor Suárez, Adri y Víctor. Un gustazo. Se hizo, y muchas gracias por la paciencia. Los finales de año siempre son muy movidos. Y bueno, pues al final, muchas gracias por esperar a este huequito que he tenido y porque tenía muchas ganas de estar aquí con ustedes, la verdad. Para nosotros es todo un honor y perdona por mi parte por darte tanto la tabarra No, al revés, con mucha paciencia y mucha comprensión porque
porque sí, no ha sido fácil para mí encajarlo, pero tenía muchas ganas. Sí, entiendo que al final, ya cuando uno tiene tantos proyectos, es como haciendo malabares para estos ratitos. O sea, que para nosotros es un auténtico honor tenerte aquí y para que los oyentes ya puedan saborear el contenido de este programa, lo puedan disfrutar, pues vamos a cerrar presentación y pasamos a la entrevista. Sube las manos para arriba y la cintura para abajo. ¿Dónde está mi gente caliente que baila como yo? Sabrosura, qué rico cuando veo cómo baila. Sabrosura, no tengo más remedio que mirarla. Sabrosura, agüita para quitar la calentura. Bueno, Javi, lo primero que solemos hacer en todos los programas cuando se pasa a alguien que nunca ha estado por Palique es la pregunta clásica. No es la de Broncano, no te vamos a preguntar ni por lo uno ni por lo otro, pero en este caso nosotros nos centramos sobre todo en por qué decidiste estudiar lo que estudiaste. Es verdad que actualmente digamos que tu punto central de divulgación ha sido la física, pero en los inicios, bueno, estudiaste ingeniería de telecomunicaciones. ¿Qué te llevó a ello? ¿Qué te llevó a aceptar, digo, a orientarte en esta carrera? Hacia la física fueron muchas cosas, la verdad. Yo siento que desde siempre el colegio, ahora que lo recuerdo, siempre tuve una inclinación natural hacia lo matemático, hacia física, hacia toda la parte de las ciencias. Era una inclinación natural y una facilidad que yo sentía, entonces como que mi cuerpo me lo pedía siempre ir hacia allá. Pero nunca llegué a tomármelo en el sentido profesional porque no entendía bien qué era ser físico. La verdad es que fue una de esas cosas que yo durante el colegio siempre fue como, joder, que raya que no hubo una propuesta no se mostró lo que es hacer carrera de ciencias, sino simplemente resolver problemas en la pizarra y ya está. Entonces, la segunda fase de ese enamoramiento por la física ya fue cuando era estudiante universitario de ingeniería y vino por empezar a leer libros. Empecé a leer libros de física y empecé a darme cuenta de lo que era ser físico. Esa parte que no me contaron en el colegio, me la contaron los libros y me quedé enamorado, porque por un lado tenía esa facilidad y esa inclinación natural, y por otro lado, cuando yo me puse a leer física, pues dije, es que además además me parece un muy interesante trabajo, o sea, conecté a tope. Entonces, bueno, también hay que decir que en La Palma y el hecho de tener este espectáculo de estrellas aquí en cualquiera de nuestras islas, siempre es un contacto directo con la astronomía. Y yo recuerdo de pequeño mirar las estrellas en La Palma, recuerdo ir al observatorio, es otro de los recuerdos que tengo yo de ese camino hacia la física. Es que sin duda, bueno, siendo Javi, tú y yo hoy los únicos físicos de este programa, Sí. no me siento tan solo con todo el equipo de biocosas que tenemos aquí acompañando. Siempre me ha parecido fascinante el hecho de que es raro el físico que no se haya criado aquí en Canarias, que no se haya metido precisamente en esa carrera Sí. por los cielos. O sea, es como una constante en nuestra cultura, en nuestro día a día, y es algo que a lo mejor incluso a veces tratamos con demasiada normalidad cuando es algo impresionante y muchas veces único en el mundo. Sí, y desde luego que es otra de las cosas que yo le estoy dando mucho a la cabeza últimamente, y también en comparación con los viajes que hago por el mundo, el poco orgullo que hay del canario por el cielo y el poco apoyo que hay en cuanto a la promoción del cielo por parte de gobiernos, instituciones, empresas. Obviamente Estados Unidos y demás países anglosajones, pues es verdad que tienen programas de divulgación de la ciencia y de educación en ciencia que son más potentes, pero no hace falta irse allí. Yo recuerdo, yo fui a Chile a un eclipse, me contrataron desde Chile para promocionar la astronomía chilena. O sea, mira qué paradoja. Y estando en Chile pude ver que ellos, es otra liga en cuanto al orgullo que sienten. Para ellos la astronomía y el cielo chileno y cada telescopio que sacan es como una estrella en la camiseta de la selección. O sea, lo viven como si ganaran una Champions, y se saben los telescopios que tienen y viven la astronomía. O sea, todo el pueblo está contagiado. O sea, el cielo y la astronomía y todo lo que tiene que ver con la observación de las estrellas es para ellos un sentido de orgullo y aparte una identidad. Pues lo tienen como la gastronomía. O sea, ¿el español qué es? Pues vamos a ponernos un poquito
un poquito estereotípicos, pero ¿el español qué es? Pues el toro, el jamón, el flamenco, el vino, las tapas, pues, o el canario, ¿no? ¿Qué sería el canario? Las playas, el turismo. Falta las estrellas porque es una de las grandes cosas por las que destacamos en el mundo y sin embargo la gente no siente ese orgullo. Entonces sí siento que tenemos mucho por ganar o mucho camino por recorrer y yo lo noté en Chile porque precisamente allí, ya te digo, por ejemplo, el profesor Massa, que es un científico astrónomo, es una estrella. O sea, allí nadie ignora quién es el profesor Massa. Su conferencia van 30.000 personas. Cada vez que se hace algo de astronomía, cuando hay un eclipse, se vuelca a todo el país. Es una locura. Tendremos un eclipse aquí el año que viene y bueno, pues espero que también, no sé, sirva para ir generando ese orgullo que decía antes, esa sensación de colectiva de amor por el cosmos. A mí lo que me fascina, como decía Dani, como experto en biocosas totalmente ajeno a la física y al espacio, es que a pesar de hablar de este amor hacia el espacio, hacia la física más directamente, a mí que soy un profano totalmente ajeno a la materia, me llamó mucho la atención y a lo mejor algunas personas que acaban de escuchar la presentación y no lo vieron venir, dicen, oye, entonces, te encantaba la física, pero te metes por telecomunicaciones. ¿Cómo se relaciona todo esto para luego ya ir encajando con la física y la investigación? Bueno, realmente lo de Teleco fue un error. Eh, No hay más preguntas, perfecto. nunca lo digo así porque realmente no creo que fuera un error, pero desde luego que no, o sea, el error en el sentido de que, bueno, me aportó mucho, aprendí muchísimo, tengo mucho de ingeniero y no, pues fue genial la carrera, la disfruté, la verdad, o sea, pero no era mi vocación, o sea, realmente fue una carrera que se interpuso o que apareció antes que mi vocación. Eh, ya cuando ya encontré la física, descubrí la física, pues la ingeniería la terminé porque no me gusta dejar las cosas a medias, pero realmente sí me di cuenta de que la ingeniería pues había sido pues eso. Error es una palabra complicada, pero vamos a Un ponerlo así, aprendizaje, ¿no? claro. Al final vas probando cosas y dices por aquí sí, por aquí no. Te Sí, aporta sí, cosas. sí, sí, efectivamente. Sí, 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 sí. Sí, vamos a denominarlo un desvío temporal en el camino, un desvío previo. Pues, pero bueno, al Sí, final sí. siempre, Bueno, es siempre se puede verdad. aprender. Mm. No solo eso, sino que, o sea, cuando uno traza una historia de vida, las líneas no son rectas, sino que, bueno, es bastante más zigzagueante de lo que uno se puede imaginar. Entonces, bueno, eso se puede ver como un... Bueno, al final otra cosa que pasa, que uno luego, todo lo que ha sembrado y todo lo que ha hecho es bagaje que tiene personal en la actualidad. Entonces, yo muchas veces saco cosas que aprendí en ingeniería, incluso el cableado de mi cerebro es de ingeniero más que de físico. Los físicos y los ingenieros pensamos diferentes. Y generalmente yo creo que tengo un cableado cerebral más de ingeniero que de físico. Sí, y en esos zigzags de la vida, en tus comienzos, luego te llevaron a, dentro de la física, eso que comentabas, que ya tenías pues esa inquietud, esa inclinación por la física. Yo no sé si dentro del amplísimo abanico que hay dentro del mundo físico, ya tenías una curiosidad por lo que es la física de partículas, o acabaste ahí pues por fijarte más tarde, o ya lo tenías un poco decidido, o fue un poco por casualidad y luego pues viste que era lo tuyo. No, sí es verdad que cuando empecé a leer de física, desde el principio mismo, la física de partículas fue lo que más me llamó la atención, y muy en particular el CERN y la búsqueda del bosón de Higgs. O sea, fue empezar a leer de física y me pegó durísimo por ahí. O sea, en ningún momento en eso sí que no hubo bandazos, nunca tuve coqueteo ni con la astronomía, ni con la física de materiales, fue directamente empezar a leer libros de física. Recuerdo que el primero fue Historia del tiempo de Hawking, a partir de ahí empecé a leer cosas de física fundamental, de teoría de cuerdas y demás. Y, o sea, no hubo muchas vueltas, la verdad. Desde el principio, además, recuerdo, empecé a estudiar física y yo quiero ser físico de partículas. Yo que no, o sea, ahí sí que me entró en la cabeza duro. Y ese no fue un error. Y en cuanto al SEM, es un hito al final, es un lugar como una meca científica. ¿Cómo acabas trabajando ahí y cómo fue la experiencia? Porque me imagino que eso tiene que haber sido una locura. Pues sí, 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 sí. Conseguir entrar ahí a través de una beca española
al final el CERN es un laboratorio internacional que tiene acuerdos de cooperación con institutos y universidades de todo el mundo. Y aparte de los contratos que saca el CERN de forma directa, que son muy difíciles de conseguir, hay otros contratos que son indirectas a través de instituciones. Las instituciones son las que sacan de esos acuerdos de colaboración esos contratos y son más locales y son mucho más fáciles de conseguir. Yo conseguí una beca del CIEMAT, que es un Instituto Español de Investigación que está en Madrid, es un centro público. Y a ver, no es que sea excesivamente fácil conseguirlo. Es verdad que para cualquier beca de investigación tienes que tener unas notazas para poder conseguirlas, pero no es la competencia que puede haber, por ejemplo, para una beca directa del SER. En cualquier caso, fue a través de esa beca que lo conseguí y nada, pues fue una beca de 4 años para hacer el doctorado. Yo llegué en el año 2008 a la beca, 2009 llegué al CERN y 2012 que acabó la beca. Fueron 4 años que estuve allí, 4 y pico, y no, pues maravilloso. En todos los aspectos fue algo muy bonito a nivel científico porque aprendí mucho. Me abre mucho los ojos de cómo se hace investigación, para lo bueno y para lo malo. A nivel personal también, porque fueron 4 años muy bonitos de vivir fuera y tal. Y también a nivel, digamos, de curiosidad personal, ¿no? Porque también un laboratorio internacional con gente tan, no sé, conocer personas de todo el mundo. Fue una experiencia muy completa. Sobre todo yo lo que destacaría es que fue como un cóctel de un montón de cosas juntas muy buenas. Ahí bien agitado y servido frío. O sea, está buenísimo estuvo. Sí, yo quería comentar así como mera curiosidad. Claro, al final, pensando yo, grandes creaciones o grandes desarrollos tecnológicos del ser humano con una perspectiva científica, pues yo diría el LHC y a su nivel, pues no sé si la Estación Espacial Internacional y poquito más. Desde el punto de vista así sí que es verdad que lo comentas como un desvío en el camino, pero desde el punto de vista de un ingeniero, ¿cómo ves ese diseño, ese granito? Verte allí, ¿sabes? Que a mí me parece, la verdad, que no solo desde el punto de vista científico, que obviamente es auténtica pasada, todo lo que supuesto, sino también lo que es el desarrollo de ese gran proyecto. La verdad es que uno cuando está dentro y lo ves dentro, lo ve y dice que, o sea, qué difícil, ¿no? O sea, quiero decir, sorprende mucho cuando uno está dentro y dices, joder, que hay 3.000 personas. Una cosa que me sorprende es que una empresa, por ejemplo, yo qué sé, vamos a poner una empresa cualquiera, no sé, ¿cuál se les ocurre? Netflix, o yo qué sé. Hay una jerarquía, lo que hace que haya cierto orden, ¿no? Al final, yo soy el jefe, tú eres el empleado y yo como jefe tengo otro jefe y así sucesivamente, tal que yo te echo a ti si lo haces mal, tú echa a mí, y hay uno que manda, ¿no? Esto, unas cosas es que es un sistema autoorganizado, sin jerarquía, lo que hace que, además con una colaboración tan completa, ¿no? Porque digamos que hay todas las ramas del saber haciendo un montón de cosas distintas y todas al límite del conocimiento, todas son, digamos, el cutting edge este que le llaman, o sea, como el filo bueno, el I más D más I. O sea, lo que quiero decir es que son cosas muy novedosas, muy difíciles, además dentro de una estructura autoorganizada. Y eso, cuando uno lo ve de dentro, dice, no, es que no tiene sentido que esto funcione, porque o sea, es demasiado para que funcione, pero funciona. Y es una de esas cosas que fascinan del ser humano, cómo la cooperación hace que las personas logren cosas que a priori parecen imposibles. Y claro, yo entiendo que al final la maravilla es tanto y la experiencia fue tan impresionante que hace 10 años decides contarlo. Vamos a contar lo increíble que es la física, vamos a contar todos estos aspectos y empiezas un proyecto de divulgación que es Datum Voltio, luego derivó en Datum Blog y bueno, luego hablaremos un poco de todo el recorrido durante este tiempo, pero queríamos preguntarte por los inicios, es decir, qué te motivó a ello, a decir, ok, me apetece contar esto, ¿tenías experiencias ya previamente al canal de YouTube con charlas o con actividades de ese estilo? ¿O fue empezar de cero y decir, ok, pues a partir de ahora, divulgación, a tope? Ahí pasaron muchas cosas. La primera
Es que yo siempre he tenido ese alma de contar cosas y compartir. Yo recuerdo cuando entré en físicas que me emocioné porque yo pues no esperaba, o sea, la física apareció en mi vida, como digo, de forma inesperada. Entonces, cuando entré en física fue como, empecé a aprender cosas muy emocionantes y yo recuerdo contárselas a todos mis amigos. O sea, tengo un recuerdo de que siempre que he aprendido algo, siempre me ha gustado contarlo. O sea, ese es un recuerdo que tengo yo desde bien jovencito, incluso mis padres cuando leía una cosa de pequeño en una revista científica, o sea, eso de aprender y contar, siempre ha sido una cosa que está en mi vida. Luego pasó también que durante mis 4 años del CERN hubo un congreso que hicimos en Noruega, muy bonito, una escuela de verano para estudiantes. Y vino el jefazo, el director general del CERN. Y el director general del CERN, que es como para nosotros era Dios, nos da una conferencia y en esa conferencia nos dice lo importante que es el servicio público de comunicación y demás. Y nos menciona que el CERN tiene un servicio de visitas que no es profesional, que no lo llevan guías profesionales, sino que es voluntariado. Y que son los propios investigadores los que enseñan el público enseñan el centro al público. Entonces dije, wow, o sea, qué pasada que los propios investigadores se involucren en esto y qué bonito sentido también de deuda social, ¿no? Y qué bien que venga Dios a decírmelo. O sea, yo salí de allí y directamente llegué al CERN y me apunté como guía voluntario y se juntó también a mis características. Soy una persona que me cuesta mucho decir que no a las cosas. Entonces, de eso se dieron cuenta del servicio de visitas muy rápido. Y lo que hicieron fue que cada vez que tenían un problema me llamaban a mí. Entonces, un guía se pone enfermo a última hora, va a llamar a Javier. Que es alguien, se ha roto la pierna a un guía, va a llamar a Javier. O sea, porque nunca decía que no, o sea, me llamaban y podía tener un marrón enorme y decía, venga, va, y cancelaba todo. Entonces, al final estuve 3 años haciendo guías en el CERN y esa es mi verdadera base de divulgación, porque eso fue un reto grande, porque me venían grupos de, ponte, 50 estudiantes de Bratislava, niños de 14 años que habían venido en autobús y estaban muertos y tenía que enseñarles, primero darles una conferencia de 1 hora de física y luego enseñarles 2 partes del laboratorio sin que se murieran del asco. Entonces tenías que estar siempre innovando, siempre aprendiendo cosas nuevas porque te llevan a diferentes sitios del CERN. Entonces un día enseñabas Atlas, al día siguiente mostrabas la máquina antimateria, al día siguiente, o sea, cada día era algo distinto, tenías que estudiar un montón y aprender un montón. Observé mucho otros guías cómo lo hacían para sacar cosas y luego que el público era tan variado que necesariamente tenía que encontrar vínculos con cualquiera que viniera. Entonces es que un día te venía ingenieros de Amazon y al día siguiente te venía un club de jubilados y al día siguiente te venían niños de 8 años. O sea, tenías que tener una versatilidad y una agilidad para que no se te murieran delante de ti. Claro, además yo siempre tengo mucho sentido el ridículo, lo cual hacía que me esforzara el triple para que no se murieran, porque otro dice, se está muriendo aquí delante. Pues me da igual, sigo contando mi rollo. Pero yo sentía tanta violencia que no me permitía dormirme y estaba siempre buscando la forma en hacerlo más divertido, más ameno, más ágil. Entonces, eso fueron 3 años de un aprendizaje muy intenso porque no me permitía bajar los brazos. Entonces, de ahí viene mucho la divulgación. El primero, que me lo pasaba muy bien y que siempre ha sido natural para mí. Y luego esos años en el CERN bueno, pues fue una experiencia que yo nunca olvidaré porque esa fue como mi base. A partir de ahí también me di cuenta que lo mismo que yo no había entendido física en el colegio y no me había parecido interesante, me di cuenta que a nadie, ¿sabes? Preguntaban, no, la física es un coñazo. Entonces me di cuenta de que también no solamente a mí me gustaba, sino que había, digamos, un nicho, ¿no? Había un hueco por explorar que era el de por qué esto nos gusta, qué está fallando. Si luego uno se mete y te gusta tanto, pues un poco también pasó esa cosa, ¿no? El hecho de que me di cuenta de que había una necesidad social o por lo menos un hueco o un nicho profesional. Oye, y la pregunta del millón, yo creo que muchas veces puede ser, ¿por qué YouTube? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que empieza a divulgar, y por ejemplo, Dani empezó escribiendo en blogs desde que era adolescente, motivadísimo a escribir, después Twitter te permitía como adaptar también ese texto, y tú pasas de la mayor exposición posible, que es que vengan personas de cualquier nivel, de cualquier prácticamente parte del mundo, entre comillas,
y de cualquier condición, te adaptas a ellos y de repente entras en YouTube y encuentras como tu propio nicho de decir, voy a adaptarme a absolutamente cualquier persona del mundo que quiera ver mis vídeos. O sea, ¿por qué esa plataforma y cómo te enfrentaste a eso? Sí, la historia no fue así porque realmente yo hice los 3 años en el CERN y curiosamente cuando estaba acabando en el CERN salió un concurso de comedia científica. Se llamaba FameLab. Es un concurso inglés. Y yo estaba justo acabando el doctorado y venía 3 años haciendo las visitas. Y yo las visitas hacía una tontería que yo siempre improvisaba. Y cuando una improvisación me salía bien, la guardaba y continuaba haciéndola. Todavía una improvisación que un día me salió bien y quedó graciosa, que ponía a gente de la visita a lanzarse cosas como si estuvieran haciendo colisiones. Y eso quedaba gracioso y digo, bueno, voy a proponerlo como un sketch para este concurso. Entonces me presenté al concurso, gustó mi idea de la colisión y llegué a la final. Y la final del concurso fue en un teatro en Madrid, el Teatro Alfil, y para nuestra sorpresa las entradas se vendieron en nada, o sea, las 300 entradas volaron. Y lo segundo es que en el propio evento la gente no paró de reírse. Éramos 12 científicos, 8. Fuimos 8 científicos en el evento final que hicimos la presentación y la gente no paró de reírse durante las 2 horas que duró el evento. Y dijimos, joder, o sea, primero, la gente compró la entrada y segundo, lo pasó bien. Esto, o sea, obviamente tenemos algo. Entonces los finalistas de ese concurso montamos un grupo que es Big Bang y con Big Bang pasé 2 años haciendo shows. Justo al acabar el doctorado me tomé un año sabático y ese año sabático lo dediqué parcialmente a hacer shows con Big Bang por todos los lados, de bar en bar, locales, parques, museos, o sea, hice shows en todas las partes que te puedes imaginar. Y ese proyecto llamó mucho la atención, entonces nos entrevistaron Francino La Ventana, salimos en televisión, porque era como doctores indignados por el mal que va la ciencia, se dedican a contar chistes, o sea, el titular estaba gratis. Entonces, salimos en todos lados y ahí que nos escribieron para escribir un libro de la esfera de los libros, desde el periódico El Mundo nos propusieron un proyecto de sketches, o sea, empezó a salir muchos proyectos. Yo participé en el libro, entonces con todo esto escribí un libro. Todo esto antes de YouTube. O sea, antes de YouTube yo ya había hecho giras, yo había hecho lo del CERN, yo ya había hecho giras por el mundo contando chistes en bares, discotecas. Eso da para mucho contar, porque hubo momentos, suena muy romántico, pero hubo momentos que había más gente encima del escenario que debajo. O sea, yo he dado charlas donde la gente quería matarme, me odiaba, donde venían 8 personas, o sea, todo lo que puede pasar y eso te curte. Todo lo que ahora subo al escenario y ya todo el mundo me aplaude, pero estaba en un escenario donde la gente me ha querido matar y si pudiera escupirme me habría escupido. Pero antes de llegar a YouTube yo ya había hecho el ser, había hecho giras, que es una parte muy intensa, había escrito un libro y había hecho el proyecto del mundo, que eran sketches que hacíamos, vídeos de un minuto y medio de humor sobre ciencia, sketches cómicos. Muy divertido. El caso es que cuando ya todo esto pasa, me escriben una empresa, una productora, me escribe para abrir un canal de YouTube. De hecho, el canal de YouTube, por eso tengo dos, Date un Voltio y Date un Blog, porque Date un Voltio no es mía, es de la productora. Te me llama la productora, me dice, hemos visto un trabajo que has hecho aquí, nos gustaría que probar a ver cómo lo haces para formato YouTube. Entonces con ellos empecé, ellos me empezaron a grabarme, empecé a hacer los vídeos con ellos y cuando vi que el proyecto funcionaba muy bien, me gustó mucho, pues ya me abrí mi propio canal. Pues la verdad es que sí que ha hecho un poco de todo, ha tocado prácticamente todos los palos. Yo tenía curiosidad porque ya no Sí, solo desde el punto de vista de la divulgación, al final cualquier persona que se dirija a un público, ya sea presencial, ya sea de una manera más cómica, un poquito más seria, entre comillas, tiene que adaptarse al público al que se va dirigido. Yo como profe, evidentemente no es lo mismo, es un modo de divulgación distinto, pero sí que noto pues ciertos cambios. A ver, llevo en esto nada, pero como éramos nosotros hace 10 años, más o menos cuando tú empezaste en esto, un poquito antes, hasta ahora ha habido cambios. Ahora los chiquillos pues están mucho más con el TikTok, ya no consumen tanto YouTube. ¿Tú has notado en este sentido un cambio en cómo se percibe la divulgación a lo largo de este tiempo, desde entonces hasta ahora? Por ejemplo, con el tema de los shorts de YouTube y demás, o los TikToks también. sí, sí, sí.
Bueno, en general las plataformas evolucionan y los formatos evolucionan y el tipo de consumo también. La gente al principio consumía mucho de una manera, en una pantalla, sentado en el sofá, luego se pasó al móvil, ahí empezaron los formatos cortos. O sea, había una evolución, obviamente, sí, sí, sin ninguna duda. Y en esta evolución ha evolucionado el creador, ha evolucionado el usuario y ha evolucionado la percepción social, todo evoluciona, o sea, no, en diseños pasan muchas cosas. Entonces, vas 10 años atrás, la gente usaba mucho Facebook y se hacía mucha divulgación con blog, con meme. Ahí están empezando a funcionar los vídeos de YouTube, ni siquiera, porque empezaron a funcionar en realidad en 2017, 2018, o sea, ha habido una evolución clara, sí, 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 del tipo de público, del formato, del creador, todo ha cambiado muchísimo y muy rápido. Y sé que a lo mejor es una pregunta un poco comprometida. Bueno, no tampoco tanto. Pero te queríamos preguntar sobre todo, porque claro, al final tú puedes probar muchos formatos. Yo, por ejemplo, me gusta dar charlas en público, me gusta el podcast, me gusta participar en la radio, pero es verdad que hay un formato predilecto que es el audio. O sea, uy, Dios, el gallo que me acaba de salir, de lo que lo disfruten los oyentes. El audio, es decir, el contar historias a través de la voz, a través de estas tertulias, de estas entrevistas que hacemos. Entonces te quería preguntar si dentro de los formatos que has ido tocando, de todos esos palos que comentaba Rafa, ¿tienes alguno que digas en el que te sientas especialmente cómodo, que te guste mucho bueno, que sea tu favorito, vamos? Sí, depende también del momento, porque el momento vital influye mucho en lo que a ti te puede apetecer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, 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 mucho escribir, pero no siempre me gusta escribir. Entonces, la escritura requiere de un reposo mental y una situación y una estabilidad que, que no en todo momento tienes ni puedes. Entonces, escribir es una de mis pasiones, pero no siempre es una pasión, es lo que me apetece hacer. El formato de escenario pasa exactamente igual. Es algo que me encanta cuando me encanta y cuando no me apetece es horrible. Entonces, yo diría que tengo mis tres formatos favoritos, es hacer vídeo, o sea, la cámara, el formato escénico y el formato de escribir. Y son casi que tres personalidades diferentes de un mismo esquizofrénico. Entonces, cuando estoy en mi formato, yo a veces pues tengo fases más depresivas, más tristes, otra que es medio maníaco. Y cuando estoy en esa fase expansiva, pues el escenario me sienta muy bien porque me siento muy seguro, me apetece, estoy en esa fase como de búsqueda, en esa fase expansiva. Cuando estoy mucho más retraído, pues el formato más íntimo me gusta más. Entonces, en función de cómo me encuentro, el formato también varía. Por eso que también he hecho tantas cosas tan variadas, porque soy una persona muy variada también. O sea, no, me cuesta encasillarme, también emocionalmente fluctúo mucho. O sea, emocionalmente soy toda una montaña rusa y eso hace que en función de qué fase me encuentre yo personalmente, pues por ahí voy. Y hay una cosa que los divulgadores siempre tenemos, que es ese miedo, ¿no? Porque no todos, o sea, nadie sabe de todo y siempre existe ese miedo, ¿no? A dar un dato mal, a meter la pata. Y ese miedo intuyo que se incrementa con la exposición, ¿no? Cuanto más gente sabes que te ves, cuanto más expuesto estás, más da ese miedo. ¿Cómo te preparas el contenido que haces para esto? ¿Ese miedo sigue a pesar del tiempo? ¿Cómo ha sido tu experiencia con esto? Pues sí y no, fíjate, porque yo creo que tenía más miedo cuando empecé que ahora y todo parte por el hecho de que creo que está inflado también un poco el tema, o sea, que todo el mundo se equivoca, todo el mundo comete un error, o una cosa es una negligencia y otra cosa es una equivocación. Mientras haya buena voluntad, pues yo creo que y no haya una complacencia en el error o una negligencia, yo creo que todo el mundo se puede equivocar. Al principio te meten, yo recuerdo que me metieron mucho miedo al error. En general, en las facultades, y cuando estaba en el CERN, o sea, había una psicosis por el error, o por una cosa maldicha, o sea, había un verdadero trauma colectivo por el error. Y yo recuerdo empezar a divulgar con pánico, o sea, como si estuviera siempre con la espada de Damocles, de a ver si digo algo mal.
Y luego te das cuenta que no es para tanto, ¿sabes? Que no pasa nada, ¿sabes? Que el mundo no se acaba por un error y el que habla se equivoca, ¿no? O sea, obviamente uno no va a decir por decir, pero dentro de una responsabilidad y un compromiso, es normal que si haces muchas cosas, pues te puedas equivocar. Entonces yo ya me he relajado mucho en ese aspecto. Obviamente no soy temerario, no me pongo a hablar de cualquier cosa, pero no me van a quitar las ganas de también incursionar en otras áreas. Ahora estoy estudiando humanidades y estoy leyendo mucha historia, y aunque no soy historiador, pues no me van a quitar las ganas de contar alguna cosa que relaciona con la historia, con criterio, con cuidado y todo lo que tú quieras, pero cuando uno es así, tiene esa curiosidad y esa forma de ser, pues obviamente se va a equivocar. Entonces, por esa parte, yo creo que me siento menos traumado con respecto al error. Pero ha surgido un miedo todavía mayor, y creo que es más importante, porque es un miedo más maduro, que es el miedo a estar sesgado. O sea, un error puntual, decir 3 Kelvin cuando eran 4, no sé, a mí no creo que me vaya a quitar nunca el sueño. Intentaré decir el valor correcto, pero si digo el valor equivocado, pues yo qué sé, no pasa nada. Mañana lo corrijo, mira que fueron... Pero lo que sí me da mucho miedo es a estar manipulado, a estar sesgado, o a formar parte a formar parte de algún movimiento de manipulación en el que, bueno, pues que de alguna forma, sin ser tu voluntad, pues acabes mandando un mensaje que sea perjudicial, o que no... Al final, es verdad que cuando uno aumenta su exposición, aumenta su capacidad de influir en las personas, y creo que no hay nada más horrible que influenciar negativamente a una persona. Con un dato erróneo no vas a influir negativamente en nadie, pero con una idea, por ejemplo, vacúnate. Es algo que yo he promovido. Ojalá eso que yo he promovido no forme parte de ningún tipo de movimiento de manipulación superior. Cuando uno hace estas cosas sabe que corre un riesgo, ¿no? Un riesgo a equivocarse. Yo lo hago siempre con honestidad, pero mi mayor miedo es ese, el formar parte de mandar algún mensaje que yo creo que es importante y lo hago de forma honesta, pero que en el fondo forme parte de algún tipo de ingeniería social, manipulación colectiva, y algo que, bueno, que esté más allá de mis conocimientos. A mí una cosa que me gusta mucho de tus vídeos y que está relacionado con esto que estás diciendo es que tienes muchos vídeos hablando de, digamos, entre muchas comillas, divulgación dura, de oye, vamos a hablar de este tema, qué guay, lo vas relacionando con otros temas, y la verdad es que creo que además que cada vez los vuelves más interesantes, metes un montón de temas de historia, hablas de Platón y de todo. La verdad que están siempre súper bien hilados, pero me gusta mucho que no hablas únicamente de estos fenómenos, sino que también tienes vídeos hablando de, entre comillas, de la metafísica de la ciencia, de cómo la concebimos, de sus mecanismos, de sus limitaciones, e incluso de su compatibilidad. Hablabas en tu podcast con, Dios mío, se olvidó el nombre de tu compañero, sobre el tema de la religión y la ciencia como cosas que no son excluyentes, evidentemente. Y creo que eso es interesante porque también es una forma de dar a entender a la gente que la ciencia, por ejemplo, no es algo de es o no es, sino, oye, hay un proceso, tienes que entender el proceso para poder valorarla. Pero sí que te quería preguntar por qué incides tanto, por qué le das tanta importancia a hablar de estos temas. ¿Por qué le doy tanta importancia? Precisamente por lo que mencionaba antes. Al final... es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que yo amo la ciencia, me gusta muchísimo el mundo científico, y me gusta mucho la comunidad científica, lo que trasciende, lo que pretende conseguir, y me gusta mucho el enfoque de la visión del mundo desde la ciencia. Y precisamente por ello, cuando veo cosas que me preocupan, pues no sé, me entristezco, ¿no? Porque al final, cuando uno ama la ciencia, pues espera que de alguna forma puede ir a mejor, o por lo menos contribuir yo a que vaya mejor. A mí una de las cosas que me achirría sobre todo mucho de la ciencia actualmente es cierta tendencia al dogmatismo y al elitismo. Esto ya es que lo he hablado muchas veces, pero creo que genera una mala relación interna, y a la vez creo que genera una visión distorsionada de lo que es la ciencia y aleja a mucha gente. Yo creo que
Yo unas cosas que hago mucho es abrirme, de hecho, mi círculo de amigos y familiar y demás son gente muy poco afín a la ciencia y por lo tanto creo que tengo una muestra bastante interesante de cómo funciona la gente de a pie, porque prácticamente no tengo nadie, no tengo ninguna persona científica en mi entorno. Son todos mis amigos, familia, todas las personas que conozco, ninguna es científica. Y cuando veo su forma de pensar, noto que precisamente lo que más les aleja de la ciencia es esa sensación de dogmatismo, de religiosidad, de superioridad, de torre de marfil. Y bueno, pues si insisto mucho en eso es porque cada vez que se menosprecia a otra persona por su forma de pensar o se ridiculiza a alguien, todos esos términos que se usan de forma además con mucha mofa, de eres un magufo y me río de ti, que yo lo he hecho siempre, ¿sabes? Y ahora mismo me avergüenzo, pero en su momento lo hacía mucho. Todo eso desde dentro nos reímos y jijijiji, pero de fuera se ve muy infantil, pero además se ve como poco honesto intelectualmente y poco desde el punto de vista intelectual se ve bajeza. Entonces, cada vez que lo percibo y hay mucho el jiji, jaja, magufo, jaja, es tonto, cada vez me chirría más me da pena porque no hace bien a la ciencia, ¿sabes? Creo que no hace bien al científico que lo hace, no hace bien a los científicos que forman de esa camadilla, como dicen, cuando forman un grupito, ¿no? No hace bien dentro del grupito porque genera, yo creo que comportamientos tóxicos, pero desde fuera se percibe horrible. Entonces, no, simplemente creo que es algo que he visto que no me gusta y intento aportar desde mi visión. Siempre que vea algo que no me gusta, pues con humildad pues voy a decir, oye, esto no me gusta. Y en este caso creo que la ciencia nació precisamente siendo minoritaria. Ahora estoy estudiando el origen de la ciencia, me parece muy bonito cómo surgió. Surgió como un pensamiento minoritario, que era ridiculizado, que era perseguido, y ahora la ciencia está haciendo justamente lo que criticó y de donde surgió. Ahora es mayoritaria y ridiculiza pensamientos minoritarios y bueno, pues creo que no es el camino. Precisamente la ciencia siempre se fundó en pensamiento crítico, en disputa de ideas, en intercambio, en apertura. Y ahora precisamente cuando uno ve estas cosas, ve muchas cosas, ¿no? Pero en general, lo que yo critico, que no es de todos, ni es algo que digamos que sea absolutamente universal, pero en ciertos momentos y en ciertos puntos uno observa ciertas tendencias en el mundo científico a endiosamiento o a superioridad o elitismo y creo que pues bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta porque hay veces que ese tipo de comportamientos pues no favorecen al pensamiento científico ni a la imagen que tiene la gente de la calle de la ciencia. Por un lado, la verdad es que lo que comentabas del entorno de alguien, por ejemplo, sí, en este caso, pues los 5 que estamos ahora mismo aquí en este podcast somos gente que ha hecho carreras de ciencia, pero es verdad, y una cosa que me he dado cuenta este año, porque este año he estado, bueno, este año no, el año pasado, sigo viviendo en 2024, soy de esas personas que todavía ponen 2024 cuando escriben la fecha. Entonces, el año pasado me he empezado por azares del destino a rodear de muchísima gente de ámbitos más de humanidades, de artes escénicas, actores, o sea, amigos que son actores, que trabajan en el cine, que trabajan en no sé cuánto, y que tienen una forma de pensar y una estructura cerebral. Antes comentábamos el cerebro de ingeniero, ¿no? Cerebro de físico, ese que te da la carrera. Sí, Gente que tiene una visión distinta, ¿no? Y es impresionante lo enriquecedor enriquecedor que es este hecho. Y por otro lado, en relación también a esto, comentabas que es verdad que, ahí estoy de acuerdo contigo, creo que la ciencia en general y creo que también incluso la academia en muchas ocasiones peca de ese elitismo de que genera rechazo en la sociedad. Queríamos meter sobre todo esa corriente, ese incremento que hay últimamente de ideas contrarias al pensamiento científico. Y yo te quería preguntar si crees que esto puede tener exclusivamente su origen en ese elitismo y en ese rechazo que causa esa actitud dogmática de la ciencia, o si se puede deber también al desconocimiento de parte de la población, al desconocimiento sobre cómo funciona la ciencia, el pensamiento científico,
y la importancia de divulgación, ¿no? Para paliar esto. Sí, sí, desde luego que yo creo que son las dos, pero uno no puede culpar a la población de no saber ciencia, ¿no? Al final, no todo el mundo, primero que todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo contigo, ni todo el mundo tiene que pensar como tú acerca de las cosas. O sea, por un lado, creo que está bien que los científicos intentemos llegar a más gente y contar las cosas como las percibimos, pero la ciencia no es una verdad universal, es una forma de entender el mundo, es un mecanismo, una herramienta para entender el mundo y no podemos tampoco esperar que todo el mundo esté de acuerdo ni imponerlo. Está bien yo divulgar acerca de lo que yo hago, pero también está bien que una persona que tenga su religiosidad, su espiritualidad, o su forma de entender la vida, o que tenga visiones distintas. O sea, es que tampoco podemos esperar que todo el mundo de repente ame el método científico y que tenga, ojalá que no, de hecho, pues sería horrible. O sea, que bien que haya una diversidad, formas diferentes de pensar, que haya aproximaciones diferentes a la realidad, que haya gente... Es que además uno se da cuenta luego de que la ciencia explica cosas del mundo, pero no explica todo. Y que hay muchísimas cosas que no se pueden explicar con la ciencia. De hecho, casi ninguna se puede explicar con la ciencia si te pones desde la subjetividad del ser humano y de la cantidad de cosas que le ocurren al ser humano. La ciencia puede explicar poquitas. Es una herramienta que está muy bien para, dentro de ese contexto de las cosas medibles y de las cosas que se pueden cuantificar y tal, pero te sales de ahí y hay muchísimas cosas que la ciencia no puede explicar. Entonces, el ser humano se acerca a esas cosas que la ciencia no puede explicar y les intenta explicar a través de otro tipo de marcos de conocimiento, que por ejemplo el arte, las humanidades, la intuición, la revelación, o sea, cada uno encuentra ahí sus formas de rellenar esos huecos, ¿no? Entonces tampoco creo que sea cuestión de que todo el mundo tenga que... Ese es el miedo que tengo yo de dogmatizar la ciencia, ¿no? Como que de repente el mundo se reduce a lo que sale en un libro de biología o de física y hay muchas cosas más, ¿no? Entonces, de hecho, hay muchas conversaciones donde un filósofo te puede sacar los colores, ¿no? Porque al final, como digo, hay muchísimo conocimiento que que no tenemos nosotros, las personas de ciencias duras. Entonces, creo que no está de más recordar que la ciencia es un mecanismo, como tantos otros, para entender el mundo, pero que no es el único y que tampoco, bueno, pues, tampoco tenemos una necesidad religiosa pues de ir, ¿cómo se dice? Cuando van los religiosos ahí a las tierras nuevas a predicar. Sí, sí. No sé, no sé. Que creo que vivimos en un mundo que a lo mejor, o sea, yo de nuevo amo la ciencia, pero a lo mejor en cierto sentido los éxitos tecnológicos han un poco endiosado, ¿no? La capacidad de la ciencia y estamos mejor que cuando se endiosaba quizás otras cosas, pero en general creo que ningún endiosamiento es bueno por sí. Totalmente. O sea, yo creo que aquí muchas personas que nos están escuchando estarán más o menos de acuerdo con una postura totalmente lícita, pero está claro que al final digamos que hacer una especie de muñeco de paja de algo como la ciencia o cualquier otro concepto va a ser un problema, porque el día de que se demuestre, oye, pues esto no era exactamente así, va a decir, pues mira, la ciencia no servía para nada, y es como, oye, es una herramienta que funciona bastante bien en muchísimos casos, pero que no es la única forma de generar conocimiento y evidentemente no es un dogma que la gente tenga que aceptar. Sin embargo, la ciencia tiene una cosa muy guay, que es que nos ha permitido unir a gente de todo el mundo con ideas más o menos universales y de hecho hay un evento en concreto de ciencia que se va a realizar este año en La Palma que va a unir a muchísima gente tanto de ciencia como de artes y que se trata del Starmus. Y tenemos la certeza de que conoces bastante bien este tema, ¿eh, Javi? ¿Qué nos puedes contar del Starmus? ¿Qué es para la gente que nos esté escuchando ahora? Yo recuerdo de Starmus cuando era estudiante de físicas con envidia, como con las noticias. Viene Hawking a Tenerife, vino Hawking, vino Neil deGrasse Tyson, vino Neil Armstrong, Dawkins. O sea, es como si para un fan de Marvel de repente vienen Spider-Man, Hulk, Thor y se juntan, ¿no? Pues cuando yo era un estudiante de física recuerdo cómo llegaron todas esas bestias y muchas más a Tenerife y era como, ¡ah! Están aquí al lado. Pero yo no podía ir, además era muy caro. Y bueno, recuerdo con mucho cariño que existiera ese festival y desde siempre lo he vivido
como esa cosa que está ocurriendo que es maravillosa y que algún día ojalá pueda disfrutarla. El giro del destino, pues resulta que se tuvo que ir de Canarias por falta de apoyo político y económico. Estuvo vagando por el planeta durante 10 años. Acabó recalando en Noruega, en Bratislava, en Armenia, en Suiza. Y bueno, con la coyuntura del contexto de los fondos europeos de recuperación de la isla de La Palma, había un sueño de que el festival retornara a las islas, y entonces me contactaron porque querían que Star volviera a La Palma y por alguna razón se fijaron en mí y me llamaron. Fui a Bratislava, vi Star Bratislava, me encantó, conocí a los organizadores, nos caímos súper bien, hubo una conexión humana muy bonita de, coño, no sé qué, o sea, mismo rollo, y nos entendimos súper bien. Yo además fui con mi amigo Javi, teníamos un montón de ideas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no sé qué. Entonces, dentro de ese contexto de yo fan y ellos como buscando también una persona que se involucrara, ahí descubrí varias cosas. Una que es un festival precioso, maravilloso, como yo ya sabía, pero otro que está hecho por personas, un grupito chiquitito con mucho corazón, que quieren hacer cosas muy grandes, pero son un grupito chiquitito. Y eso lo hace todavía más bonito porque hace que todo el proyecto sea muy humano. Entonces, no tengo nombre dentro del organigrama del proyecto porque no he querido que me den ningún cargo, pero colaborador puede ser la cosa más cercana, pero he sido un colaborador muy íntimo hasta el punto de que, bueno, que tengo un peso muy importante en la organización del evento de La Palma, en el sentido de que me he involucrado mucho y he dado muchas ideas y mucho de lo que va a ocurrir ha salido de mi trabajo. Y como tal, pues bueno, pues me siento muy orgulloso de lo que he hecho, pero más aún de que este festival esté en Canarias, porque yo creo que antes mencionaba, ¿no? Que faltan impulsos en la isla en las islas, para, para empezar a girar hacia el cielo. Y creo que esta es de esas cosas que de repente puede empezar a generar conciencia en toda la gente, entre los políticos, de que sí de verdad tenemos un capital ahí que explotar. Y bueno, pues, ¿qué va a ocurrir? Pues los días 25 al 29 de abril, en la isla de La Palma, todo público gratuito, va a haber un conjunto de eventos que mezclan la ciencia y la música. Por eso Star de estrellas y Mus de música. En ese sentido, los dos organizadores son, por un lado está Brian May, que es el guitarrista de Queen, que tiene además entre sus títulos el de ser doctor en astrofísica, y en particular con datos de un telescopio de La Palma, lo que hace que esté muy vinculado a las islas. Y su director de tesis es un científico del IAC en Tenerife, que se llama Gary Israelian, que se llevaron muy bien, que también ama la música, y que por lo tanto ahí surge esa fusión de Gary como científico, Brian como músico, y vamos a traer a nuestros coleguitas. Es como cuando es un partido Ronaldo contra amigos de Ronaldo contra amigos de Ronaldinho, y juntan ahí a lo mejor de cada uno. Pues esto es lo mismo, como amigos del científico contra amigos del músico. Entonces va a haber conferencias hay ya invitados como 9 astronautas y 8 premios Nobel, algo así, de primer nivel, y músicos. Entonces se van a hacer actividades todos los días, durante esos de 25 a 29, y todo va a ser música, ciencia y todo en un entorno público gratuito. Todo esto se presenta en Fitur dentro de poco, que ya van a dar nombres de quienes vienen, va a empezar a ir saliendo información relevante, así que apunten las fechas porque creo que si están en Canarias es un plan que no se pueden perder. Sí, yo desde luego que las tengo apuntadas, a ver si me puedo pasar. Creo que sí. O sea, a veces con el jaleo del curro uno, bueno. Pero yo quería ligarlo un poquito con eso que comentábamos justamente al principio del programa, con esa, vamos a decir, percepción o autopercepción que se tiene por parte de la propia población canaria del archipiélago. Comentabas lo de Chile, que ahí eran, pues, se consideraban a nivel de cielo, de astronomía y demás, como un punto neurálgico a nivel planetario. ¿Tú crees, o bueno, consideras que este festival, que hacía años que no estaba en Canarias, vuelve a poner el foco
para la propia población en la importancia que tiene el archipiélago a nivel científico, porque al final sí, está Hawái, obviamente, que tiene una importancia vital, pero aquí hemos comentado a nivel, pues obviamente geológico, a nivel de lo que es la propia biología, biodiversidad y también con el aspecto del cielo. Canarias es uno de los puntos más importantes del planeta y mucha gente no es consciente de ello. ¿Cuál crees que es esa importancia, ese valor que puede aportar para la población de a pie? Pues yo creo que es mucha, aunque no, a lo mejor no de forma directa. Tú a lo mejor vas a, dentro de este festival a ver una conferencia de un premio Nobel, pues no creo que el premio Nobel cuente esto. Qué importantes son las islas. No, no creo. Pero, o sea, de forma directa, pues no necesariamente. Pero de forma indirecta, pues más de una entrevista como esta surgirá ese debate y más de una entrevista podremos hablar de eso. Y en general, todo esto produce entornos de discusión y debate en torno a la ciencia que hace que pues, se comenten todo tipo de cuestiones y entre ellas la importancia de las islas con respecto a la ciencia. Entonces, es verdad que el festival no creo que sea la solución a todos nuestros males o todos nuestros problemas, pero bueno, es un granito de más de arena, va a llenar telediarios, va a haber muchas entrevistas, o sea, al final es una muy buena excusa para que nos encontremos dos personas en un bar discutiendo acerca de algo científico, o sea, al final esto es una guerra muy larga y se va a ganar por medio de pequeñas batallas. Y bueno, esta es una pequeñita batalla que va a hacer que seguramente, bueno, se gane un poquito de terreno al desconocimiento. No sé, yo creo que no es algo que vaya a cambiar de un día para otro y sí va a requerir de muchas cosas. Y una de las cosas que va a ser Starmus, pero vamos, que no va a cambiar todo y que se va a seguir necesitando hacer actividades, vamos a tener que hacer más eventos, más cosas, más. O sea, esto va a requerir de décadas, o sea, esto no se consigue, como digo, de un día para otro. A mí, ya para cerrar el bloque Starmus, sí que quería incidir en ti, en la parte más emocional, porque es verdad, Javi, que tú, bueno, hablas muchas veces de Canarias en tus redes, al final tienes un alcance importantísimo, y entiendo que la aventura y la lucha que ha sido, bueno, en medios, en difusión, intentar traer de vuelta, o sea, contactar pues, para luchar Sí. toda esa odisea que ha sido, traer de vuelta a Estarmos a Canarias. Entonces yo te quería preguntar a ti, o sea, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo sentiste cuando dijiste, ya está, es oficial, Estarmos Pueblo de Canarias? ¿Cómo fue ese momento para ti personalmente? Pues fue muy bonito porque realmente todos lo habíamos dado por perdido, o sea, realmente, por contar, resumir mucho la historia, esos fondos fueron otorgados desde Europa a Canarias, son 3 millones de euros en el 2021, pero requería aprobación del gobierno nacional, el gobierno regional, el nacional estaba dada, pero el gobierno de Canarias no se firmaba ese documento, o sea, había una cuestión burocrática que se fue retrasando más y más y más y más, tal que en mayo era o se firma ya o perdemos ese dinero porque se retorna ese dinero, hay que devolverlo a Europa. O sea, era absurdo porque no es que ese dinero se pueda gastar en otra cosa, era o se hace esto o lo devolvemos. Y había una ventana de un mes, a todos lo dimos por perdido. Entonces fue como un gol en el último minuto eh, que nadie esperaba. La verdad que había un pesimismo bastante grande porque los plazos pues eran muy cortos, o sea, no había muchas posibilidades. Pero bueno, se sacó y aquí pasan dos cosas. La primera es que yo nunca en mi vida, yo tengo mucho respeto al tema político, no me gusta mucho el hate y en ese sentido soy blandito, o sea, no me veo con una personalidad de enfrentamiento o de activismo porque me cuesta mucho, mucho. Y esta es la primera vez que me pronuncio en un contexto político. Entonces, para mí era una barrera muy grande la que estabas superando y entrar en un terreno que me da mucho miedo, muchísimo miedo. Entonces, valoré todo y decidí dar el salto, pero para mí dar ese salto fue
verdaderamente arriesgado, lo tuve que meditar mucho, al final lo hice, pero bueno, sabía que me podía salir mal o que podía salir dañado, de alguna forma me podía rebotar, salpicar todo, porque al final pues, uno no sabe, ¿no? Cuando hace una proclama, una queja pública, cuando tiene repercusión, como ustedes dicen, y va hacia un determinado sector, pues no es fácil. El caso es que lo hice y salió todo bien, entonces sentí orgullo por haberme implicado, sentí felicidad porque al final el último ganador de todo esto era el público canario y sentí también alivio porque había hecho un órdago y temía que pudiera salir mal y bueno, pues salió bien. Y de Starmus pasamos a el Club de la Tusa. Una iniciativa en la que mezcla ciencia, poesía y Sí. música. ¿Qué es esto? ¿Cómo nace? Y cuéntanos un poco, ¿no? Ubícanos en qué es para las personas que nos estén oyendo y no lo conozcan. Va, voy a resumirlo mucho, pero yo me fui a vivir a México el año pasado porque me estaba yendo muy bien en el trabajo y en España no me va tan bien como en México y en Canarias todavía peor. Entonces, donde está mi núcleo de público es en México y también no solo eso, las veces que he ido allí me abren otras puertas a nivel profesional. O sea, es verdad que a nivel político, empresarial, me junto con personas que creen en mí que dentro del entorno nacional y más y todavía peor en el regional, no lo encuentro. Entonces, para mí en México era un salto profesional muy grande donde ya me he enfrentado a otro tipo de audiencias, doy conferencias para 4.000, 5.000 personas, que aquí es absolutamente impensable. Aquí en Madrid es impensable. De una conferencia en Madrid van a venir, es muy bonito y yo me alegro, vienen 300, 400, pero es que en México vienen 4.000, 5.000, colapsan. Es una locura. Pero es que no solo en cuanto a nivel de público, o sea, a nivel de senadores, diputados, hay mucha gente muy importante que se interesa por mi trabajo, que en España no ocurre. Entonces fui a México con ese objetivo, pero no me sentía feliz. O sea, es verdad que sí, que es así. Y tenía reuniones para hacer proyectos muy importantes, pero me faltaba algo. Yo quería estar aquí en Canarias y me volví. Entonces quise darle la vuelta. Aquí es verdad que a lo mejor no puedo llenar un estadio, un pabellón, como lo hice en Ciudad de México, pero sí lleno una sala. Y esa sala, pues a lo mejor no son 5.000, pero son 100. Y esas 100 personas, pues y lo disfrutan también como esas 4.000 y yo también, y es otro entorno que da para hablar de otra manera, o sea, se generan otros vínculos, es también muy bonito hablar para públicos pequeños. Entonces quise hacer de ese, de ese paso atrás o hacer una virtud, ¿no? De ese defecto hacer una virtud. Y la virtud y quise convertirla en, bueno, voy a hacer un formato más íntimo. Y al hacer un formato más íntimo dije, voy a hacerlo también como más profundo, porque al final también da ese espacio íntimo da para hacer cosas con esa visión de intimidad, ¿no? Y bueno, pues como estoy tocando el piano y estoy estudiando humanidades, y cuando estudio humanidades estoy todo el tiempo relacionando cosas con física, pues se me ocurrió hacer un club de curiosos, como que intercambiamos ideas curiosas, y bueno, poco a poco fue todo degenerando y surgió esta idea que es el Club de la Tusa. Intenté encontrar, y dije, voy a hacer muchos capítulos, ¿cuál puede ser el nexo? Y en ese momento pues me surgió el desamor como un nexo, que es algo que es común a todos y a la vez uno encuentra también paralelismos dentro de la ciencia y de la literatura. Entonces dije, bueno, pues el amor puede ser el hilo que vertebra todo, o el desamor, y como ya nudos narrativos pueden ser diferentes capítulos de ciencia y literatura. Como estoy estudiando, como digo, humanidades, cada vez que estudio humanidades digo, esto me recuerda a la relatividad de Einstein, wow, esto me recuerda a la cuántica de tal, Entonces, básicamente, ¿qué es el Club de Tusa? Pues es un club, es decir, un entorno, digamos, de conocimiento de personas. Yo obviamente soy el que lleva el club y lo que hago es contarles algo de ciencia dentro de un contexto literario, poético o filosófico. Entonces relaciono, por ejemplo, el primer capítulo de Newton con Ovidio, entonces hablo de la poesía de Ovidio y la relaciono con la gravedad. El segundo capítulo hablo de Kepler y de Platón, entonces relaciono las teorías de las órbitas de Kepler con los sólidos platónicos y la forma que tenía Platón de entender el sustrato matemático de la realidad, y así con todos los capítulos.
¿Qué pasa? Que además como estoy tocando piano, pues los interludios los musicalicé. Entonces, bueno, entre acto y acto, pues toco el piano clásico y bueno, pues es un es súper ecléctico porque al final acabamos cantando Karol G. Entonces hemos pasado de Platón a, a Kepler, Chopin y Beethoven y acabando con Karol G, que bueno, un poco la filosofía, un todo vale. Y nada, yo me lo paso muy bien, que es lo que más me gusta, y sobre todo que me parece un proyecto que puede gustar más o menos, pero desde luego original sí es. O sea, no creo que haya muchos espacios parecidos por ahí. No, no, totalmente. Ya lo que te falta es llevarte a Brian May a tocar la tusa también con En La hablar Palma puede de ocurrir, ciencia. en La Palma puede ocurrir. Haré una tusa en La Palma en Star Wars, seguro. Oye, mira, hablando de la tusa en La Palma, que yo creo que estaría guapísimo, la verdad. Sí que te queríamos preguntar un poco de qué le depara a Javier Santolaya este 2025 o proyectos a futuro de los que puedas hablar, además de la próxima sesión del Club de la Tusa, para los que se quieran unir. Sí, pues voy a continuar con vídeos en YouTube. Es verdad que cuando vine de México también mi intención fue voy a hacer un parón formativo y voy a dedicarle 3 4 años a formarme otra vez. Porque creo que cuando uno se forma, primero tiene un mayor bagaje intelectual y segundo también tiene nuevas ideas. Y creo que me venía bien hacer un parón para formarme. Entonces, 3 4 años que estoy dedicando a estudios de piano y estudios de filosofía, humanidades, arte, aparte de todo lo que estudio de física. Entonces, son años menos productivos. Estos años el pasado y los que vienen son menos productivos en el sentido de que quizás hago menos proyectos, pero es un parón que yo creo que es necesario para un futuro. Y nuevos proyectos, pues básicamente voy a meterme en dos movidas. El primero es retransmitir los lanzamientos de cohetes. La verdad que me hace mucha ilusión meterme por ahí también y vivir. Vamos a vivir una edad dorada del espacio y tengo ganas de formar parte de ella o por lo menos como espectador, ¿no? Y el otro proyecto yo que también me hace mucha ilusión, me he metido ahora con un telescopio y bueno, pues también la astronomía, que es otra de las cosas que siempre he tenido ahí como pendientes. Entonces, astronomía y astronáutica. Pues creo que se viene un 2025 movidito entonces, por lo que veo, porque vamos, ahora mismo de hecho, un par de horas después del momento en el que se está grabando este programa, que no va a subirse hasta el lunes 20, vas a retransmitir en directo uno de los lanzamientos de SpaceX y vamos, y los que quedan, Javi, pues por esta parte yo creo que podemos ir cerrando la entrevista. Y antes de pasar a las despedidas, a cerrar el capítulo y a agradecerte, porque la verdad es que se me ha pasado volando el capítulo, ha sido una pasada. Queríamos también, bueno, para los oyentes, para los que vengan nuevos, pues que sepan que tenemos una sección al final de los programas, que son unas pequeñas mini entrevistas de 5 minutitos que hicimos a jóvenes investigadores, tanto de Canarias como del resto de España, incluso de fuera, en el marco del tercer Congreso Internacional de Jóvenes por la Investigación, organizado por la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife. Y bueno, estamos aquí semana a semana descubriendo distintos ámbitos, distintos perfiles, distintos sitios de investigación, etc. En la ocasión, hoy tenemos a Paula Nguyen, es investigadora en patrimonio, concretamente en patrimonio textil. Seguramente les estamos rompiendo muchísimo la dinámica de este podcast, que venimos a hablar de física de divulgación. De repente vamos a hablar de patrimonio textil, pero de verdad no se lo pierdan porque Paula es calidad de la buena y ha sido una pasada entrevistarla. Ella es investigadora en la Universidad Pública de Navarra y sin más dilación cerramos entrevista y pasamos a un nuevo episodio de Palique Hic. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Hic, a esta nueva sección que ya hemos tenido en temporadas anteriores, pero que ahora vuelve gracias a nuestra presencia en el tercer Congreso Internacional de Jóvenes por la Investigación, organizado por la Asociación GINTE, por nuestros colegas que este año han querido también contar con nosotros como parte de la prensa. Y aquí estamos entrevistando a gente que tiene ponencias, que tiene póster, que está por aquí de oyente, pero que al fin y al cabo se dedican a lo mismo, que es la investigación. En este caso tenemos a Paula Nguyen.
Ella viene de la Universidad Pública de Navarra, investiga sobre patrimonio y, bueno, Paula, lo primero, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por Palique, por habernos permitido robarte este ratito. Y la primera pregunta que te queríamos hacer era precisamente esa. ¿Qué investigas? ¿A qué te dedicas actualmente? Vale, yo actualmente estoy en el primer año de doctorado en el programa de Ciencias Sociales y Humanidades y estoy estudiando salvaguardia del patrimonio textil. En lo que lo estoy centrando es en el paisaje cultural de la lana en Navarra y actualmente estoy en los primeros pasos. Estoy en el primer paso de definir qué es el patrimonio textil para saber qué es lo que vamos a estudiar exactamente, porque hay una problemática, al menos desde mi punto de vista y desde el que lo estamos estudiando, en la que el estudio ha sido muy fragmentado. Entonces ahora estamos intentando ver qué vamos a incluir en este estudio del paisaje cultural. No, wow. O sea, creo que es la primera investigación de estas características que tenemos aquí. Es verdad que hemos hablado de moda en capítulos anteriores, de patrimonio textil, de, bueno, un poco de lo demás, pero sobre todo habíamos hablado con Amanda Ramón, que es una divulgadora de Valencia, que le encanta todo el tema de este tipo de patrimonio. Y bueno, la verdad es que, ¿cómo investigas? Ahora mismo estás en los primeros pasos, pero en un campo así, ¿qué se realiza? Claro, un poco lo que vamos a realizar es, pues, como en toda investigación, primero una revisión bibliográfica y luego lo que se va a hacer es analizar un poco el estado de la cuestión de ese paisaje, hablar con básicamente con la comunidad asociada a este patrimonio, ver qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se hacía antes, cuál es el estado de conservación, para finalmente el objetivo es proponer unas estrategias de salvaguardia que se puedan aplicar para que la comunidad se aumente, para que siga teniendo viabilidad de cara al futuro. La verdad, creo que, es que al final, cuando siempre hablamos con campos que a lo mejor no controlamos mucho, porque nosotros somos de ciencias exactas, yo soy físico, mi compañero, bueno, biólogo, él dice que no ciencias exactas, pero bueno, ciencias clásicas, podemos decir, entre comillas, ¿no? Entonces, siempre nos resulta muy curioso el cómo se investiga en todos estos ámbitos. Y hablando de investigación, pues también te queremos preguntar que, bueno, siempre insistimos mucho en la precariedad, en lo importante que es una correcta financiación de la investigación, pero queríamos ir también a la parte más positiva y que nos contases alguna anécdota, algún momento bonito durante el tiempo que llevas realizando la tesis. Pues la verdad es que mi parte favorita de esto está siendo poder conectar con gente que está trabajando en este campo, pues mediante conferencias, congresos, seminarios, y ver cuál es su perspectiva, porque a mí me parece que a mí me aporta mucho de cara a mi crecimiento como investigadora. Es decir, pues hablar con quien está organizando exposiciones en algún museo, alguien que se dedica a hacer encuestas sobre patrimonio inmaterial. A mí es lo que más me aporta y sobre todo que me estoy dando cuenta de que es un campo con gente que me parece muy amable, muy simpática, muy implicada. Entonces, a mí eso me pone muy contenta, me hace feliz. Es sobre todo el hecho de compartir ambiente con gente que tiene como tus mismos intereses, que quiere ayudar, que creo que eso al final es una cosa que es común incluso a cualquier disciplina del conocimiento cuando uno se dedica a la investigación. Luego hay casos y casos, pero bueno, en general la verdad es que la gente nos está respondiendo precisamente eso, las personas, el factor humano. Y hablando de preguntas y de respuestas, bueno, antes tuvimos a una bióloga que dejó una pregunta para ti y es que si no te hubieses dedicado a investigar sobre patrimonio textil, dentro del mundo de la investigación, ¿a qué más te hubiese gustado dedicarte? Pues dentro del mundo de la investigación, a mí siempre me ha gustado la química. Entonces, sí que es verdad que yo soy restauradora, he estudiado un poco. Y yo creo que por ese campo me hubiese gustado también. Me parece muy interesante. Joder, el girito no lo vimos venir, ¿eh? Pues qué guay, la verdad es que es súper interesante. Y ahora, al igual que tú has respondido una pregunta de la anterior, le puedes dejar una pregunta a la siguiente persona que se pase por aquí, a ver qué tenemos. Vale, pues yo quería preguntar, a ver, ¿cuál es su actividad favorita para salir de todo el mundo del mundo de la investigación y cambiar un poco el chip, es decir, pues evadirse, sí, desestresarse, es tener como otro campo y no solo estar centrado en lo suyo?
Guay, guay. Creo que es una muy buena pregunta porque así empezamos a tocar otros palos fuera del mundo de la investigación y que sin duda creo que puede aportar bastante. Pues esto ha sido todo por hoy. Paula, muchísimas gracias por pasarte a palicar con nosotros, por dejarnos este ratito. Y a los oyentes, ya lo saben, nos vemos en la próxima semana en una nueva sección de Palique Geek. Dicho esto, y esperando que hayan disfrutado de este episodio de Palique Geek, Javi, solo nos queda agradecerte muchísimo el haberte pasado por aquí. Esperamos que lo hayas disfrutado. Ha sido un auténtico placer. Creo que haces unas reflexiones súper interesantes. Comunica súper bien, obviamente. Creo que eso es algo que tampoco descubrimos América ni llegamos a la luna. Pero sí que ha sido una gozada de palique. Teníamos un montón de ganas de esta charlita. La verdad es que la hemos disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias por pasarte. Palique es tu casa. Un placer. Para contar... A ver, obviamente, creo que en este caso no nos vamos a engañar, eres tú el que puedes hacernos promo a nosotros, porque el proyecto es chiquitito, pero que sepas que Palique es tu casa, que eres bienvenido cuando te apetezca y que bueno, que aquí para unos cuantos más, todo lo que quieras, que sabes que aquí nosotros encantadísimos de recibirte. Un súper placer y muchas gracias por esta conversación tan amena. Me alegro que lo hayas disfrutado. Y dicho lo cual, Rafa, no sé si tú quieres añadir algo al respecto. Evidentemente, darle las gracias a Javier por pasarse por aquí, por dedicarnos un ratillo de su tiempo, por esta charla tan amena, hablar de proyectos, de visiones y de percepciones pues tan interesantes, y bueno, transmitirle también eso, mis gracias como persona y como divulgador al que admiro muchísimo desde hace mucho tiempo. Y obviamente, como siempre, también darle las gracias a los y las oyentes que nos escuchan cada día. Digo, sin estas personas pues no seríamos y no estaríamos donde estamos. Y Adri, ¿algo más que añadir así breve? No, yo creo que no, pero agradecer el agradecimiento y bueno, no voy a extenderme mucho más. Reiterar lo que han dicho mis compañeros y nada, gracias a las personas que nos han escuchado y nos escuchamos la semana que viene. Y como esto es audio y la gente no lo verá, Víctor ahora mismo tiene la cámara apagada, así que desconozco si está en directo. Está ahí. Víctor, ¿algo más que añadir o cerramos ya el chiringuito? Estaba haciéndome el interesante, no te preocupes. Nada, gente, ¿qué les voy a decir? Starmus, La Palma, Abril, Física, Música, Javier Santaolalla, no se lo pierdan. Tienen que estar allí, tienen que verlo, vívanlo, disfrútenlo, aprendan, fórmense, hagan lo que quieran, pásenselo muy bien y respeten a todo el mundo. Pues con ese super consejo de Víctor, nosotros nos despedimos ya, cerramos este episodio. De nuevo, a la gente que ha llegado aquí por Javi, esperamos que hayan disfrutado del formato, y si quieren seguir conociendo a investigadores e investigadores de toda Canarias y de fuera también, pues sepan que tienen 122 capítulos más episodios especiales por escuchar de un montón de temáticas distintas, de cultura, de ciencia, pero como siempre periodizando y contando la realidad de Canarias. Dicho lo cual, nos vemos en 7 días en plataformas habituales, Spotify, iVoox y Apple Podcast. Nos pueden seguir en redes sociales como @pedivulgativo, tanto en TikTok, Instagram como en Twitter. Esperamos que tengan una buena semana. Recuerden que una aventura es más divertida si escuchan Palique. Y ahora sí, adiós. Pido vacaciones en el curro, nos vamos para mirar. Subido a un quad por el desierto, imagínate la foto. Estoy casi seguro que ese culo en pleno Ramadán es pecado. Un folele, zumba como zumba tú.